Hola amigos, seguimos con el libro 22, la lectura 25 de septiembre 8 de 1927. Cómo toda la creación está fija en Dios y es relatora del Ser Supremo. El dolor de la separación fue sufrido en modo divino por Jesús y María. Significado de los 40 días en el desierto. Dice Luisa: continúo mi vuelo en el supremo querer, el cual, teniendo como en su propio puño toda la creación, estoy obligada a volar de una cosa creada a la otra para encontrar aquella gloria que puedo dar a mi Creador por medio de ellas y para corresponderlo con mi amor por todo lo que ha hecho por amor mío y de todos. Ahora, mientras esto hacía, mi amado Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: hija mía, cuando nuestra divinidad creó toda la creación, la dejó toda vinculada así que se puede decir que el cielo tiene su relación con Dios. En Dios está fijado y desde dentro de Dios expande su inmensidad. Las estrellas están vinculadas en Dios y desde dentro de Dios adornan de oro el firmamento. En Dios está vinculado el sol y del seno divino expande su luz que inviste toda la tierra. No hay cosa creada que no tenga sus vínculos con Dios, y mientras salen fuera de Dios no se apartan. La infinitud de Dios nos asegura que todo, absolutamente todo, se encuentra dentro de Él. No existe nada fuera de esa infinitud, pues si lo hubiera, Dios ya no sería infinito, y Él se encontraría dentro de la verdadera infinitud. Cuando decimos adintra o adextra, no estamos poniendo definiciones de espacio. El adextra es Jesús. Esto nos lo dice la revelación pública, pues dice San Pablo: todo fue creado por Él, para Él y en Él. Así que la adextra de Dios es Jesús. Esto está en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 16, donde dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que este es el punto. No puede existir absolutamente nada que esté fuera de Dios, nada, porque si hubiera lo más mínimo fuera de Dios, Dios no abarcaría, no sería lo infinito, y por lo tanto habría algo más grande que Dios mismo. Y Dios mismo estaría incluido, estaría dentro de ese infinito. Y entonces Dios perdería ese atributo y dejaría de ser Dios automáticamente. Continúa Jesús y dice: Dios es celoso de sus actos y los ama tanto que no permite que sean separados de Él, y por eso los tiene todos fijos en sí como gloria perenne de sus mismos actos, como relatores de su ser a las criaturas, que con voz muda hablan con hechos de quién es aquel que las ha creado. Dicen con los hechos que es luz purísima e interminable, amor que jamás se extingue, ojo que todo ve, todo siente y penetra. Esto lo dice el sol. Dicen también las cosas creadas: mírenos, y con los hechos les diremos. Y por eso no hablamos, porque los hechos son más que las palabras y potencia que todo puede.
Es inmensidad que todo envuelve, es sabiduría que todo ordena, es belleza que todo rapta. La creación es la continua narración del Ser Supremo, de quien recibe vida continua. Entonces, conforme tú giras de una cosa creada a la otra, quedas vinculada por medio de ellas con tu Creador y recibes las relaciones de luz, de amor, de potencia, etcétera, que cada una posee. Esta es la razón por la cual Jesús insiste tanto en girar en todas sus obras, pues por medio de ellas queda uno vinculado con Él, junto con el que podemos darle la gloria por todo y retribuirle en amor por todo lo que ha llevado a cabo. No sería posible decir que se vive en la divina voluntad si no se posee todo lo que ella contiene. No sería una vida completa, no sería un verdadero intercambio de vida. Por lo tanto, todo lo que la divina voluntad contiene, todo debe estar dentro de la criatura que quiere vivir en la divina voluntad. Entonces yo al oír esto he dicho, dice Luisa, amor mío, las cosas creadas no tienen razón. ¿Cómo pueden darme sus relaciones y darte tanta gloria? Y Jesús ha agregado, hija mía, las cosas creadas están en relación y vinculadas conmigo como los miembros a la cabeza, y actúan como los miembros que tienen vida de la cabeza. Mira, tú tienes manos, pies, ellos no tienen razón, ni hablan, pero porque tienen vida de la cabeza, las manos obran, los pies caminan, están a disposición de lo que quiere la cabeza y forman su más grande gloria. Y entonces las manos y los pies no tendrían ni obras ni pasos si fueran separados del cuerpo, porque perderían la vida que les comunicaba la cabeza. Así es toda la creación. Si bien no tienen ni razón ni palabra, pero como están unidos con Dios, como los miembros a la cabeza, ella recibe la vida de su Creador, y por eso todas las cosas creadas son obrantes, y sus actos son incesantes y están a nuestra disposición. Más que cuando tú tienes tus miembros a disposición de tu cabeza. Y como tus manos tienen virtud de comunicar tus obras a las otras criaturas, así las cosas creadas tienen virtud de comunicar el bien que poseen a las criaturas y a quien vive en mi querer. Estando con ella la voluntad que las anima, sienten que pertenece al cuerpo de toda la creación y por eso le comunican todas sus relaciones que tienen con la cabeza y con gran amor la vinculan con ellas. Esto lo que nos está dando a entender es que todas las cosas le sirven a Dios como si fueran miembros de su cuerpo. Y cada una de estas cosas creadas tiene una acción que es dada y proporcionada por la cabeza, que es Dios mismo. Pero en este ejemplo lo que estamos asegurando es que todo lo que se relaciona con la creación sale de Dios, queda en Dios, es crecimiento de Dios. Por lo tanto, si todo esto se le comunica a la criatura, ahora la criatura tiene en sí misma todo el oficio de toda la creación. Ahora la criatura es sol, la criatura es viento, la criatura es mar, la criatura es estrella, la criatura es, en fin, todo lo existente y cada cosa creada con sus oficios y con sus efectos, ahora se los comunica a la criatura
y la criatura queda vinculada a Dios en esa manera. Ahora se puede decir que Dios es la cabeza de la criatura y la criatura realmente se convierte en el cuerpo místico de Jesús, en los miembros de Él, donde se va a desarrollar todas las obras que Él tiene encargadas a la creación. Ahora las va a desarrollar la criatura desde ella misma, gracias a tener a la divina voluntad con ella. Por eso sé constante en el vivir en mi divina voluntad si quieres hacer vida común con tu Jesús y con toda la creación, y darme toda la gloria que incesantemente me dan todas mis obras. Este es un requisito fundamental, indispensable. Ser constante, porque si no se es constante, entonces unas obras son hechas en la divina voluntad y otras no. Por lo tanto, la vida continua que se desarrollaría en la criatura no se lleva a cabo, y esas relaciones que deberían de existir entre la creación y la criatura, todo ese derramamiento de todas esas relaciones que la creación tiene con su creador, no se estarían dando en la criatura y no se llevaría a cabo este intercambio de vida entre Dios y la criatura. Y nos faltaría lo principal en el sentido de todas las obras que Él ha hecho. Si después de esto estaba siguiendo el santo querer en el acto cuando mi dulce Jesús se separó de la soberana reina para ir al desierto. Y mientras compadecía al uno y al otro, pensaba para mí, ¿cómo pudo separarse mi soberana reina por 40 días de su querido hijo? Ella que lo amaba tanto, ¿cómo pudo hacer para estar sin él? Yo que no tengo su amor, sufro tanto por algunos días que me priva. ¿Qué pudo ser de mi mamá? Mientras esto pensaba, mi adorado Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho, hija mía, los dos sufrimos al separarnos, pero nuestro dolor fue sufrido en modo divino, no humano, y por eso no se separa ni de la felicidad ni de la paz imperturbable. Feliz partí al desierto, feliz quedó la alteza de mi mamá celestial, porque el dolor sufrido al modo divino no tiene virtud de ensombrecer mínimamente la divina felicidad que contiene mares de alegría y de paz interminable. Son como las gotitas de agua en el inmenso mar de los dolores sufridos a modo divino, que la fuerza de las olas tiene en virtud de cambiarlos en felicidad. El dolor sufrido en modo humano tiene virtud de despedazar la verdadera felicidad y de turbar la paz. El modo divino, jamás. Creo que esto es maravilloso, el poder entender que Jesús, que María, a pesar de todo el sufrimiento, de todo el dolor, de todo el martirio que recibieron, en su interior, en esa parte íntima de su alma, en unión con la divinidad, la felicidad estaba en ellos. Sufrían, sí, pero sin el efecto del sufrimiento, que es un efecto de desesperación. Y continúa Jesús y dice, mucho más que mi mamá reina, poseía el sol de mi voluntad por gracia, y yo lo poseía por naturaleza. Así que el sol quedó en ella y quedó en mí, pero los rayos no se separaron, porque la luz es inseparable. Por eso en la misma luz ella quedó en mí y seguía mis actos, y yo quedé en ella como su centro de vida. Por tanto, la separación mientras fue verdadera, pero fue aparente. En sustancia estábamos fundidos juntos e inseparables.
porque la luz de la divina voluntad ponía en común nuestros actos como si fueran uno solo. Esto es una enseñanza que nos sirve también a nosotros, en el sentido de que viviendo en la divina voluntad, jamás estaremos separados de ellos. ¿Por qué? Porque esta unidad de la luz nos mantiene firmemente unidos con ellos, aunque en forma material estemos separados. No hay nada que pueda desvincular a la criatura, nada que pueda separarla de Jesús, del Creador, de María, nada. Todo estará prácticamente unido y nunca, no importa lo que se esté pasando, no importa que se estuviera sufriendo, como la unión con Jesús es la bienaventuranza eterna. Ese sufrimiento estará presente, pero sin quitar esa parte de la bienaventuranza y de la felicidad que Él nos quiere dar. Y si después yo fui al desierto para llamar de nuevo a mi misma voluntad divina, que por 40 siglos las criaturas habían desterrado de en medio de ellas, y yo por 40 días quise estarme solo para reparar los 40 siglos de voluntad humana en los cuales la mía no había poseído su reino en medio de la familia humana. Y con mi misma voluntad divina la quise llamar de nuevo en medio a ellos para hacer que reinara. 40 siglos que había que reparar la desunión de la voluntad humana con la voluntad divina. 40 siglos hacía ya de que desde el pecado de Adán, de la desobediencia de Adán. Por lo tanto, esto nos reafirma, aunque ya nos lo había dicho en muchas ocasiones, que la parte de duración, la parte de estancia del hombre sobre la tierra son 4,000 años, hasta la venida de Jesús. No está hablando de la creación del mundo, está hablando del hombre, y lo ponemos así porque realmente fue muy pronto, aunque no sabemos la cifra exacta, pero el pecado de la desobediencia de Adán fue muy pronto a partir de su creación. Por lo tanto, lo incluimos dentro de estos 40 siglos, o sea que son 4,000 años, y estamos prácticamente ya reiterando que la duración del ser humano sobre este mundo son 4,000 años hasta Jesús, y 2,000 que llevamos de Jesús hasta nosotros. El hombre tiene sobre la tierra 6,000 años. El mundo puede tener millones de años, eso no importa. El mundo fue creado en pausas, en periodos diferentes. Recordemos, son 6 fiat lo que Dios dice. Y cada fiat no es una palabra y un hecho en el momento, sino es un periodo de tiempo. Cuando Dios habla de días, está hablando de periodo de tiempo en el que se elabora, en el que se trabaja. Así que bueno, tenemos ya esta idea, ¿sí? Dice, al regresar del desierto, la deposité en mi mamá. ¿Qué depositó? Su voluntad. Porque fue estos 40 días que estuvo en el desierto, fue para recuperar el reino de la divina voluntad en la familia humana, para rehacer y pagarle al Padre y que el Padre accediera a volver a dar la oportunidad a los humanos de tener su voluntad. Así que cuando regresa del desierto, ya había adquirido nuevamente esa posibilidad de brindarle a la familia humana a la divina voluntad, y la primera en la que la deposita es en María.
Dice, al regresar del desierto la deposité en mi mamá con todos los actos de voluntad divina que las criaturas habían rechazado y tenido como en el desierto, a fin de que fuera ella la fiel depositaria, la reparadora y la imploradora del reino de mi voluntad. Solo la soberana Señora podía poseer este depósito tan grande, porque poseía en sí la misma voluntad divina en la cual se podía contener la misma voluntad desterrada por la criatura. ¿Cómo podíamos ocuparnos de nuestro dolor, de separarnos por 40 días, cuando se trataba de reintegrar, de llamar de nuevo a nuestra divina voluntad a reinar en medio de las criaturas? Por supuesto, este es algo que es difícil poderlo entender así a las primeras. Yo pondría un ejemplo cuando una madre o un padre tienen la posibilidad de brindarle a su hijo la vida por medio de un trasplante. El hecho de donarle, no sé, un riñón, trae sufrimiento de la operación, el dolor, luego la carencia y los cuidados que se deben tener después de la operación y quizá por toda la vida. ¿Que es un sufrimiento continuo? Sí, pero es un sufrimiento que al mismo tiempo trae alegría, trae felicidad, porque gracias a ese sufrimiento se le da la oportunidad al hijo de mantenerse vivo. Lo mismo es aquí, exactamente lo mismo. Los dolores que aparentemente sufrieron aquí en este momento por la separación de 40 días, pero sabiendo que eso da como resultado el restablecimiento de la relación de la voluntad divina con la voluntad humana, ese gozo mitiga el dolor de la separación. Ese gozo quita totalmente toda la aspereza del sufrimiento. Y por eso Jesús dice, ¿cómo podíamos ocuparnos de nuestro dolor, de separarnos por 40 días, cuando se trataba de reintegrar, de llamar de nuevo a nuestra divina voluntad a reinar en medio de las criaturas? En nuestro dolor éramos más que felices, porque queríamos poner a salvo el reino del Fiat Supremo, y la celestial reina estaba esperando con ansias mi regreso para recibir el depósito del nuevo sol, para corresponder con su amor todos sus actos que la ingratitud humana había rechazado. Ella hizo de verdadera mamá a mi divina voluntad, haciendo al mismo tiempo de verdadera madre a las criaturas, implorando para todos la vida, la felicidad, la alegría de poseer el reino del eterno Fiat. Hija mía, el número de 40 días de mi vida aquí abajo es simbólico y significativo. 40 días desde que nací quise estar en la gruta de Belén, símbolo de mi voluntad divina, que mientras estaba en medio de las criaturas, estaba como escondida y fuera de la ciudad de sus almas. Y yo, para reparar los 40 siglos de voluntad humana, quise estar por 40 días fuera de la ciudad, en una vil choza a llorar, gemir y orar, para llamar de nuevo mi voluntad divina a la ciudad de las almas, para darle su dominio. Y después de 40 días salí para presentarme al templo y revelarme al santo anciano Simeón. Él era la primera ciudad que llamaba al conocimiento de mi reino, y fue tanta su alegría que cerró los ojos a la tierra para abrirlos a la eternidad. 40 estuve en el desierto y después, súbito, hice mi vida pública, para dar a las criaturas los remedios y los medios para alcanzar el reino de mi querer.
40 días quise estar sobre la tierra después de mi resurrección para confirmar el reino del fiat divino y sus 40 siglos de reino que debía poseer. Aquí en esta última parte tenemos ya la afirmación de cuánto tiempo durará el reino de la divina voluntad o del divino querer sobre la tierra. 40 siglos, o sea, 4.000 años. 4.000 años ¿desde cuándo? Desde el momento de la resurrección de Jesús, porque en ese momento Él vuelve a este mundo, pero vuelve ya no en forma pasible, sino en forma triunfante. Y ahí empieza su voluntad a actuar sobre las criaturas, al principio desde un punto de vista de lo que llamamos o hemos llamado santidad humana, lograda siempre a través de las virtudes y del esfuerzo de esa voluntad por acercarse a Dios. Y claro, totalmente valorizada, enriquecida con la gracia. Pero bueno, hasta ahora que llega ya el momento en que se transmite este reino en una criatura de la estirpe común, o sea, en Luisa, o sea, una criatura salida de pecado original, y que de ahí en adelante ya lo podemos tener ese reino en plenitud, o sea, una voluntad obrante en la criatura, y serían otros 2.000 años para completar los 4.000. Esa es una posibilidad. La otra es que ese reino se empiece a contar a partir de ahora de Luisa, y entonces quedarían por delante 4.000 años. El caso es que el reino de la divina voluntad debe durar 40 siglos. Y por eso Jesús quiso estar aquí 40 días en la tierra después de su resurrección. Dice así que todo lo que yo hice en este mundo, el primer acto era el restablecimiento de él. Todas las otras cosas entraban en el orden secundario, pero el primer anillo de conjunción entre yo y las criaturas era el reino de mi voluntad. Por eso, cuando se trata de ella, no ahorro nada, ni luz, ni sacrificios, ni manifestaciones, ni felicidad. Son mares que pongo fuera de mí para hacerla conocer, reinar y amar. (22-26) Septiembre 14 de 1927. Cómo Dios es celoso de los actos que se hacen en la divina voluntad. La gracia es la vida bilocada de Dios en el alma. Nuestro Señor llama al alma a seguir sus actos. Y se estaba toda abandonada en el fiat divino, y en él hacía mis actos, y ante mi mente se formaba un mar interminable. Y yo dentro de aquel mar formaba con mis actos mi pequeño mar. Como si el agua se profundizara más en lo bajo, se agrandaba elevándose alrededor como cerco para darme espacio, para poner mis actos en medio de él, para hacerme formar dentro del mismo mar mi pequeño mar. Yo he quedado sorprendida al ver que aquel mar, mientras parecía de agua, era de luz. Sus olas altísimas formaban el encanto más bello, el murmullo más dulce y suave que música. Y mi dulce Jesús, saliendo de dentro de mi interior, me ha dicho. Antes de continuar, creo que vale la pena esto. La criatura con su vida en la divina voluntad, con sus actos, forma su propio mar, pero ese propio mar dentro del mar divino. Es como un padre que tiene grandes extensiones de tierra y a su hijo le da la posibilidad de formar su pequeña hacienda, su pequeña posesión, pero dentro de los campos del padre. Es posesión del hijo, sí, es del hijo, sí,
pero está unido prácticamente dentro del mar, dentro de las posesiones de su Padre, haciéndolos uno, porque ahora los dos poseen lo mismo. El Padre, por ser el dueño de todo, posee lo mismo y posee las tierras y la hacienda del Hijo. Y el Hijo, dentro de ese mar inmenso del Padre, tiene su propia posesión, pero también tiene derecho a poseer lo del Padre. Dice: hija mía, el alma que obra en mi divina voluntad obra en Dios mismo, y en él mismo quedan sus actos. El mar que tú ves es el Ser Supremo. El mar que tú ves es el Ser Supremo, que celoso de todo lo que se puede hacer de santo en mi querer, extiende el mar interminable de su ser en torno al alma para recibir los actos de ella, y dentro de él mismo los deja como pequeño mar del alma de los actos que ha hecho en su divina voluntad. El mar de luz. El mar de luz es igual al Ser Supremo, que hace un espacio para recibir los actos de la criatura. Ahora, estos actos de la criatura, por haber sido hechos en la divina voluntad, son actos divinos. Por eso no pueden estar fuera del querer divino, que es el acto único de Dios. Y al quedar dentro de aquel mar, se vuelven actos de Dios, y los de Dios actos de la criatura. Por eso Jesús le dice a Luisa en alguna ocasión, le dice: en mi voluntad ya no hay tuyo ni hay mío, todo es nuestro. Ya no hay tuyo ni hay mío, todo es nuestro. Es donde la criatura alcanza la infinitud de Dios, no por ella, sino como un don, como una gracia que Dios le da al tener a la divina voluntad como propia voluntad, como vida, y eso forzosamente la inserta en todo lo que Dios es. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que por este vivir en la divina voluntad podamos ser elevados a la igualdad con el Ser Supremo, hasta donde la criatura puede contener, eso es que quede muy claro. Pero de todas maneras, para Dios es importantísimo tener a una criatura a la par de Él, para poder entablar aquella relación de amor que tanto hemos hablado de ella y que tanto hacía Jesús, que tanto ansía Jesús. Otra cosa que es importante, se ve claramente el pequeño mar dentro del gran mar, lo que significa que la criatura no se diluye, no se pierde, no se anula en Dios, sino que se asocia con sus actos divinos, pero realizados desde otra persona, de la misma manera que de la Trinidad, porque en la Trinidad, a pesar de ser un solo Dios, son tres personas distintas, donde los tres son Dios, pero uno no es el otro. Lo mismo pasa con la criatura. Dice: es tal y tanta nuestra complacencia y nuestro amor por quien vive en nuestro querer divino, que conforme la vemos obrar, nos abajamos a ella, haciéndonos cerco alrededor para hacerla obrar dentro de nosotros. Y ella se eleva hasta nosotros y sus actos toman puesto junto a nuestros actos, felicitándonos y glorificándonos como nos felicitamos y nos glorificamos nosotros mismos. Después de esto seguía la divina voluntad en todo lo que ha hecho en la creación, para después seguir aquellos de la redención. Y mi adorado Jesús me hacía presente lo que había hecho al venir a la tierra, y yo lo seguía paso a paso.
y siguiendo su infancia en el acto cuando lloraba y chupaba la leche en los brazos de la soberana reina, le decía: «Cariño mío, quiero investir tus lágrimas con mi te amo, para rogarte en cada lágrima tuya el reino de tu voluntad divina, y en cada gota de leche que te da nuestra Mamá Celestial, quiero hacer correr mi te amo, a fin de que si ella te nutre con su leche, yo te nutro con mi amor, para pedirte en cada gotita de leche que tú tomas el reino de tu fiat divino». Este es un giro y es algo para ir aprendiendo. No solo debemos girar en las obras, sino debemos poner de lo nuestro en las obras. ¿Y qué obras más íntimas que estas? María alimentando a Jesús al pecho, y ahora Luisa poniendo su te amo en cada gota de leche que Jesús recibe. ¿Y por qué no lo ponemos nosotros? ¿Y por qué no ponemos nosotros un te amo, no solo nuestro, sino de toda la familia humana, en cada vez que María cambiaba al bebé, cada vez que María bañaba al bebé, cada vez que María le cantaba al bebé, arrullaba al bebé, lo cargaba? ¿Por qué no ponemos un te amo nuestro en los brazos de María? ¿Por qué no ponemos un te amo nuestro y nuestra voz en los cantos, en los arrullos de María? ¿Por qué no ponemos un te amo nuestro en los pañales, en las telas que lo hayan envuelto, para que no sintiera la aspereza de la tela, sino que sienta la dulzura del amor divino, que es lo que lo envuelve? ¿Por qué no ponemos un te amo en cada lágrima de Él, para aliviar sus dolores, para aliviar todo lo que lo hacía sufrir, no solo materialmente, sino sobre todo espiritualmente, en esa pasión interior que ya estaba sufriendo desde aquellos momentos? Continúa Luisa y dice: «Después decía a mi mamá: di junto conmigo, quiero el reino de tu querer en cada gotita de leche que te doy, en cada lágrima tuya y vaguido, en cada beso mío que imprimo sobre tu bello rostro gracioso. Dicho por ti, Jesús dará su reino». Y la soberana Señora me contentaba al decirlo junto conmigo, y mi dulce Jesús me ha dicho: «Hija mía, en cada acto que hacía por mí mi Mamá Celestial, que eran de continuo, yo la correspondía con un grado de gracia, porque yo no me dejo ni vencer ni superar por los actos de la criatura. Soy el insuperable, y por eso, si mi querida mamá me daba amor, actos, pasos, palabras, yo le daba en cada grado de gracia una vida divina. Porque la gracia no es otra cosa que la vida bilocada de Dios que se da a las criaturas. Por eso, qué gran diferencia entre un acto que puede dar la criatura y una vida divina que da Dios a cada acto de ellas. Por eso la Reina del Cielo era riquísima, con tantas vidas divinas que recibía a cada instante. Y ella se servía de estas vidas divinas para cortejar, honrar, amar con vidas divinas a su Hijo, su Jesús, su todo. Fijémonos muy bien, por cada acto Él da un grado de gracia, y cada uno de estos grados equivale a una vida divina. Aquí deberíamos reflexionar mucho sobre qué quiere decir una vida divina, pero sobre todo, ¿qué resultado tiene esto sobre nuestra propia vida? En pocas palabras, podríamos decir que se está sufriendo una transformación de vida humana en vida divina, pues lo que forma la vida de un ser son sus propios actos. Nosotros hemos actuado siempre con nuestra voluntad,
Por eso lo que hemos desarrollado ha sido una vida de voluntad humana, que es nuestra propia naturaleza. Ahora, al estar convirtiendo cada acto nuestro en una vida divina, no se desarrolla más el proceso de crecimiento de vida humana. Ahora lleva todas las características de la naturaleza divina. Y oh sorpresa, lo que se desarrolla en la criatura es una transformación de la naturaleza humana en divina. Y esto está expresado en el número 460 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice que el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Ahora tú debes saber el por qué te llamo y te hago presente todo aquello que yo hice en mi vida estando sobre la tierra, haciéndote ver ahora que lloro y tiemblo de frío, ahora que estoy en los brazos de mi mamá repitiendo aquellos actos infantiles de chupar la leche, de bañar sus manos maternas con mi llanto, de besarnos y así de todo lo demás. Es porque quiero tus actos, tu amor junto con los de mi madre, y que todos mis actos sean seguidos por tus actos, para darte también a ti tantos grados de gracia, por cuantos actos me hagas. Y esto por decoro, honor y cortejo de mi voluntad, que quiere formar su reino en ti. Ella no es menos que mi humanidad, y por eso merece los mismos honores que me dio mi inseparable mamá. Y por eso quiero tus actos que sigan a los míos, para poderte dar tantas veces mi vida divina. Por eso sé atenta y sígueme fielmente. Curiosas palabras. Ella no es menos que mi humanidad. Ella es la divina voluntad. No es menos que la humanidad de Jesús, por supuesto que no. Es más, Jesús mismo se declara que en naturaleza divina Él es la voluntad divina. Simplemente una observación, ¿sí? Y luego continúa Jesús y dice, para darte tantas veces mi vida divina. Por eso sé atenta y sígueme fielmente. Sea todo para gloria de Dios y para el triunfo del reino del fiel supremo. Con esto terminamos el libro 22. Hasta luego, amigos.